Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y estamos apenas iniciando con la carta a los Filipenses. De hecho, la semana pasada vimos lo que es la introducción y la salutación de Pablo a los Filipenses. Y hoy vamos a ver este tema que es una oración en gozo y de gratitud e intercesión por los Filipenses, primera parte, porque vamos a dividirlo en dos. Así que la primera semana pues vimos los dos primeros versículos. Hoy el apóstol Pablo nos va a enseñar esta oración en gozo y de gratitud de intercesión por los amados hermanos de Filipos. Y lo vamos a ver en dos partes. La primera parte la veremos en los versículos 3 al 6 y la segunda parte en los versículos 7 al 8 para la próxima semana. Primero Dios nos da vida para poder enseñarlo. Así que leamos todo el texto, pero vamos a tomar en cuenta estas divisiones, subdivisiones. Y dice Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. Vamos a orar antes de iniciar para que el Espíritu Santo tome control. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Pedimos que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de los corazones que van a escuchar, Señor. Ya sea personas conversas, o sea, tu iglesia, Señor, o personas que aún no te conocen, que no son cristianos, Señor. Ten misericordia de ambos, Señor. Ten misericordia para que tu iglesia, Señor, pues entienda, Señor, y aplique y viva, glorificando tu santo nombre. Y ten misericordia para esas personas que están aún, Señor, perdidos y que tienen una condenación eterna, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, que necesitan urgentemente de ser salvados por el único mediador entre Dios y el hombre, eres tú, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo dé convicción a cada corazón y cambie estas vidas, haga nacer en ellos, Señor, ese espíritu, Señor, para que vuelvan a ti, a tus pies, Señor, y rindan su vida a tu señorío y sean salvos por ti, Señor. Sean hijos tuyos y que glorifiquen tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 8, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hacemos pausa. Este es nuestro tema. En general vamos a verlo en dos partes, dijimos. La primera parte dijimos que la dividas, que es del versículo 3 al 6, y la otra parte que veremos la próxima semana, si Dios nos permite, del 7 y 8. Aquí vemos al apóstol Pablo iniciar orando. En esta carta, vemos que inicia orando, pero señala esto: a mi Dios. A mi Dios. Entonces, para empezar, debemos saber que hay un solo Dios. Y ese es el Dios de Pablo. Ese es el Dios de la Biblia. Aquel que confrontó a Pablo en aquel desierto y le hizo ver su pecado y le hizo ver la gloria del Dios verdadero, el único Dios trino, y ese omnipotente Dios, quien creó los cielos y la tierra. Él habló y el universo se hizo. Él habló y transformó del polvo al hombre. Y él habló y le dio aliento de vida. Y ese mismo Dios que tuvo ese encuentro con Pablo, es a ese mismo Dios a quien Pablo ora, a quien Pablo depende de él y habla con él. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios le habló a Pablo y lo quebrantó, lo llevó en arrepentimiento y fe, lo regeneró y luego lo envió a predicar este evangelio. Entonces, a ese único Dios verdadero es a quien Pablo dirige su oración. Todas sus oraciones son dirigidas al Dios verdadero y todas nuestras oraciones deben ser dirigidas a este Dios verdadero. Hemos hablado sobre la oración a Dios. Oramos, ¿por qué? Porque demostramos nuestra fe en Dios. Así que la falta de oración demuestra pues una fe deficiente y también una falta de confianza a lo que su palabra nos dice. De los cristianos debemos saber que a través de la oración nos conectamos
con Dios, nos conectamos con su poder, por eso podemos defendernos a través de ello. Recuerden que lo vimos recientemente en Efesios. Entonces, por medio de la oración bíblica, Dios va a hacer conforme a lo que Él ha prometido en su palabra. Obviamente va a bendecirnos también si nosotros buscamos el conocimiento. Él bendecirá nuestras vidas abundantemente, más de lo que nosotros podemos entender o de lo que podemos pedir. Así que oramos por una variedad de razones, por una variedad de motivos. Es una manera de depender y estar en comunión con el Señor. Y Dios ha decidido que la oración sea ese medio por el cual pues podemos obtener su intervención. Para empezar, primeramente, oramos cuando venimos en arrepentimiento y fe, o sea, cuando estamos quebrantados, es la palabra que Él no desprecia, un corazón contrito y humillado. Entonces venimos en arrepentimiento y fe a orar para perdón de pecados y para salvación, rogándole al Señor por su misericordia, para que luego, al ser salvos por Él, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón que ha entendido el Evangelio de Cristo y ha visto su condición ante Dios por su pecado y ha visto que el único medio para salvación es Cristo, no lo va a rechazar. Entonces va a recibir esta oración y luego de esto, que ya eres salvo, obviamente recibirá las diferentes peticiones porque es nuestro Dios, es nuestro Padre. Así que oramos por todo esto, oramos por gratitud, como en este caso Pablo lo está haciendo, hasta que Dios en Cristo nos llame para estar con Él en su gloria. Mientras tanto, mientras no nos vayamos, mientras no partamos, no morimos, pues mientras eso tenemos que buscarlo en oración, siempre. Siempre dependemos de Él y eso muestra, la oración muestra la dependencia. Debemos estar orando, debemos estar rogando. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nosotros, en todo lo que nos pasa, y nosotros necesitamos de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces Dios está interesado en todo lo que nos pasa como hijos porque le importamos. Y la prueba es que Cristo pues murió en nuestro lugar, murió por nosotros, y es por eso que Pablo, al entender esto, al ser de Cristo, al ser nombrado un apóstol, un siervo, que en esta carta dijimos que se nombra él solo como siervo, está orando, inicia orando en los versículos 3 y 4. Y vemos que inicia orando en gratitud, pero también vemos que intercesión en el versículo 4. 3, gratitud, 4, intercesión. Pero primero inicia dando gracias. En el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, refiriéndose a los filipenses. Recordemos que los cristianos son salvos por Cristo. Y esa gratitud es una gratitud que debe abundar, debe ser tremenda en nosotros porque hemos recibido su hermosa gracia. Debe ser vista día a día esa gratitud en oración con acción de gracias. Debe ser vista en nuestras vidas. Deben de verlo y aunque no lo vean, Dios debe de verlo en tu intimidad y también colectivamente. Debe estar esto en nuestra manera de vivir, no solo orando, sino cómo vivimos, porque de esa manera también damos gracias a Dios, glorificamos a Dios. Y Pablo lo sabía, por eso siempre iniciaba sus oraciones dirigiéndose a este Dios en gratitud, reconociendo las bondades que había recibido, las misericordias. Porque la ingratitud es un distintivo de aquellos que no son cristianos, que son impíos, aquellos que viven entregados a sus pecados, aunque digan ser de Dios. Pero es muy evidente en sus vidas, esos que viven y evidencian que viven sin Dios, esos que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fuerte. El ser humano siempre espera gratitud cuando hace una acción en beneficio de otra persona. Y eso es algo natural que tiene el ser humano. Pero Dios también. Él fue muy claro en recalcar que debemos ser agradecidos con Él en todo. De hecho, con esos leprosos que Él sanó y solo uno regresó a dar gracias, Él enfatiza esa gratitud. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No Pablo lo está diciendo, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, los cristianos deben de dar gracias siempre. Esa gratitud debe ser llevada en oración y en su vida.
Por esa razón Pablo acá en Romanos 1:21 que dice que conocieron a Dios y que no lo glorificaron y que no le dieron gracias, es algo fuerte porque estos seres humanos que están sin Cristo están siendo ingratos. Están siendo ingratos porque aunque no los haya salvado, el Señor está derramando su gracia sobre ellos. Sale el sol para ellos, hay agua, hay lluvia, hay ese oxígeno, hay fortaleza, hay trabajo, hay toda esta gracia que está siendo derramada. Y hay la misericordia de Dios en Cristo Jesús que está siendo derramada en ellos, pero la rechazan porque el Evangelio está llegando a todos. Entonces vemos que estos seres humanos sin Cristo son ingratos porque están viendo la gloria de Dios en sus vidas, pero aún están viendo que tienen fortaleza, que aún respiran, que están recibiendo gracia, oportunidad tras oportunidad de buscar al Señor, pero ellos no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Es lo que está diciendo Pablo. Y dice que se envanecieron en sus propios razonamientos del corazón y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que se entercaron en su necia manera de pensar, en no querer nada con Dios y no vieron la gloria de Dios. Mejor dicho, no la quisieron ver, no quisieron creer que es de Dios y terminaron en sus perversidades e idolatrías. Esto pasa hoy día. Pasa hoy día por no atribuir la gloria y el honor que Dios se merece con nuestra vida, con nuestra rendición, pues obviamente trae consecuencias y terminan en una manera necia y perdidos, quedan entenebrecidos, son idólatras, están viviendo, aunque digan que siguen a Dios, es evidente que no lo son. Entonces Dios, tienes que entender que Dios es digno y merecedor de recibir todo de nosotros, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda nuestra obediencia, nuestra dependencia a Él, nuestra santidad, nuestra gratitud. Todo eso debe ser rendido al Señor. Debemos gozarnos en esto, pero Él pone el gozo en nosotros. Pero lamentablemente estos seres humanos que estaban sin Cristo no lo harían. Y Pablo dice, ¿por qué no lo harían? En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice que porque son amadores de sí mismos, que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios, ponen todas estas cosas en el lugar de Dios. A Dios lo hacen a un lado y ellos no, es lo que yo quiero, es lo que yo pienso, es lo que es mi manera de pensar, yo así lo veo. Y obviamente hay soberbia, y obviamente hay avaricia, vanagloria, se quieren a sí mismos, su yo, su ego es fuerte, desobedientes a los padres, son ingratos, son sin afecto natural, implacables, calumniadores, toda esta lista que da Pablo, ¿no? Entonces el ser humano sin Cristo es así. Sin Cristo es así, es necio en sus ideas, es necio en sus corazonadas, pero Pablo, un siervo de Dios que dependía de Dios, él no da un ejemplo y enseña a los demás a esto. Y eso es lo que el pastor debe de hacer, dar ejemplo y enseñar a las personas. Y Pablo inicia orando en gratitud por la vida de sus hermanos, en este caso los filipenses. Ahora recordemos que Pablo había enviado una carta como una especie de reporte con Epafrodito. ¿Okay? Entonces, de ese reporte dijimos que era de la vida de Pablo, que estaba en prisiones y ellos creían que estaba mal. Entonces, envié este reporte con un fin, era dejarlos tranquilos, que no piensen que él está mal, sino que él estaba en gozo. Entonces, quería que los filipenses estuvieran también tranquilos, pero también que aprendieran de esta carta, ¿no? Entonces, cuando Pablo recordaba todo lo que estos filipenses hacían por él en su mente, ¿no? Pues era una especie de agradecimiento extremo lo que a él venía, oraba en agradecimiento por ellos. Lo vimos la semana pasada, él tenía como cierta comunión con ellos más fuerte que con otros, lo vimos la semana pasada, él tenía un agradecimiento natural por los filipenses, pero cabe mencionar que tenía un agradecimiento más fuerte a Dios. Más fuerte a Dios porque Dios había obrado a través de los filipenses. Esa bondad de los filipenses venía de Dios. Dios la puso en ellos y había obrado a través de ellos para con Pablo, para llevar el evangelio a todos lugares donde Pablo iba. Entonces, Dios estaba agradecido por los filipenses que eran obedientes
y que de alguna manera lo que Dios ponía, el querer como el hacer de su voluntad, ellos lo hacían sin temor. Entonces estos filipenses, pues vemos que no eran difíciles de amar. O sea, ellos se entregaban, respetaban, se sujetaban, se sujetaban en extremo a Cristo como debe de ser. No a decir que, wow, esto es exagerado, no, se sujetaban como debe de ser, como las condiciones del discipulado. Y por consiguiente, pues obviamente se sujetaban a su pastor. ¿Y quién era su pastor? Pablo. Pablo era su pastor. Lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una pausa acá. Vean qué bonito es. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esa mujer tenía disposición. Y el Señor abre el corazón. Tú tienes disposición. Tú ruegas al Señor que te abra el entendimiento para estar atenta a lo que el pastor está predicando. Lo va a hacer el Señor. Y ese entendimiento es práctico. Es práctico porque puedes entenderlo y a lo mejor no lo haces práctico porque no lo crees. No lo crees. Entonces, te abre el entendimiento, te convence el Espíritu Santo de esta verdad y la llevas a la práctica. Continuamos con el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, o sea que tanto ella como su familia creyeron y se convirtieron y fueron bautizados por el Espíritu Santo, dice acá, nos rogó. Esta mujer dice que les rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, ellos apreciaban lo que Pablo hizo. Pablo fue usado por el Espíritu Santo para llevarles el Evangelio. Pero no solo creyeron, sino que también Pablo les dio la dirección de esa nueva vida como cristianos. Pablo los estaba dirigiendo y apreciaron la dirección. Tristemente hoy día no la aprecian. No la aprecian. Si ellos apreciaron y fue visto en acción. Dice que les pidió que se quedaran en su casa a pasar allá unos días. Y dice que casi los obligó a quedarse. Obviamente no a la fuerza, pero casi, o sea, con ese querer, ¿no? De que, sí, por favor, hermanos, quédense. Y como que te animan y te convencen, ¿no? En 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, vemos lo mismo. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga. Aquí Pablo está hablando a los corintios. Pues lo que me faltaba, dice Pablo, lo suplieron los hermanos de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, Pablo, apóstol, estaba en Corinto y esto era muy lejos de Macedonia. Aún así, estos hermanos de Macedonia estaban agradecidos por estos de Corintios, estaban agradecidos porque Pablo fue allá por llevar el evangelio y obviamente se hacían presentes con Pablo en oración, en súplica por el evangelio, por Pablo, por la vida de esas personas que iba a visitar Pablo. Pero no solo eso, sino que también se hacían presentes con la ayuda económica. Dice, vinieron mis hermanos de Macedonia y suplieron mis necesidades. O sea que también no solo oraron, compartieron, sino que también en acción dieron ayuda económica a su pastor. Entonces vemos una hermosa comunión. Y esto, fíjense que a mí me da mucho trabajo hablar de estas ocasiones de lo que es el dinero, porque la verdad yo voy en contra de que lucren con la palabra de Dios. Pero uno tiene que hablar lo que se está enseñando. Y esto no es para que te sientas obligado a ayudar a esta obra, no, para nada. Pero esto es Dios quien pone en el corazón de las personas ayudar a las obras. Y está en el corazón obediente a Dios quien lo hace. Pero no es una obligación. Tiene que nacer de tu corazón el ser generosos para expandir el reino de Dios. Porque es Dios quien te provee todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Ahora Pablo aquí continúa orando en el versículo 4, Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. O sea, Pablo oraba con gozo a Dios. Siempre, todas sus oraciones eran con gozo, no con actitud así como que forzada, no molesto, no porque no le quede de otra, no por obligación, aunque es una obligación orar a Dios, pero no lo hacía por eso, sino por gozo, porque quería estar en comunión como el Señor nos los mostró con el Padre.
y porque también siempre le gustaba y se sentía gozoso de depender de su Dios. Y esto es algo extraordinario, que estamos viendo los sentimientos de Pablo, su estado de ánimo de esta carta, se hacía evidente al orar en gozo a Dios por estos filipenses. Se gozaba, se ponía feliz al orar por ellos. Y esta es una manera en la que Pablo sentía que podía recompensar a los filipenses por lo que ellos habían hecho por él. Y esto debe nacer en nosotros, gozarnos por orar por nuestros hermanos. Podemos decir que aquí estamos percibiendo el gozo que el Señor da a los cristianos, porque a pesar de que Pablo escribió desde una prisión, se supone que estaba en prisión en Roma, y de una posible ejecución, porque Pablo iba a ser asesinado en ese tiempo, por ahí de ese tiempo, es una gloriosa revelación ver cómo la vida de Pablo en compañerismo con Cristo triunfa sobre estas circunstancias adversas, en este caso las prisiones de Pablo, ¿no? O sea, vemos que Pablo estaba en Roma aprisionado y no fue la única vez, hubo en otras ocasiones, pero vamos a ver, a señalar esta en la que estuvo en Filipos, que lo vimos la semana pasada. Ellos lo meten presos con Silas en Filipos, y allá fue cuando la cárcel estremeció, un terremoto se estremeció, y el carcelero pues se iba a matar porque se iban a salir los presos, y Pablo evitó que no se matara y les presentó el evangelio, y tanto ese hombre como su familia que escucharon el evangelio, abrazaron el evangelio y se convirtieron. Luego Pablo, aquí ya pasando 11 años, dijimos aproximadamente, oraba a Dios en Roma, porque eso fue en Filipos, pero 11 años después en Roma, dice el versículo 5, por vuestra comunión en el evangelio. Ahora está orando por esa comunión en el evangelio, esa comunión de los filipenses en el evangelio. Entonces era una razón por la cual Pablo estaba agradecido con Dios por la vida de los filipenses. No solo por la provisión, porque mucha gente se va solo por eso, no, sino porque Dios había hecho en ellos y porque ellos estaban participando del evangelio. Daba gracias que el Señor Jesucristo había puesto primero el evangelio en ellos, pero la idea de este versículo era que había ese compañerismo con Pablo en cuanto a que tenían el mismo sentir, extender el evangelio por todo el mundo a través de la oración, a través de su apoyo, el apoyo de los filipenses en todos los sentidos, oración, evangelismo y provisión financiera. Entonces ellos fueron así desde el primer día que se convirtieron, dice Pablo, desde el primero hasta el día que Pablo estaba escribiéndoles, o sea, el día que Pablo estaba redactando la carta. Entonces ellos no esperaron para ver que Pablo se convirtiera en un ícono del evangelio a los gentiles para que lo apoyaran. No, ellos apoyaron a su pastor y a su ministerio desde que ellos se convirtieron, o sea, desde siempre, desde que empezó esa obra en ellos. Por eso Pablo intercedía por ellos para que haya crecimiento espiritual y daba gracias a Dios por su regeneración, por su participación y por su generosidad. Entonces también vemos que intercedía y daba gracias por ese conocimiento de su palabra para con ellos, también por los dones que el Señor derramaba en ellos en ese tiempo, por el amor que había entre ellos. Pero Pablo daba gracias por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas de estos filipenses, por la bondad, por ser partícipes de esa obra tan maravillosa y que no somos merecedores de participar en ella. Sin embargo, Dios nos hace partícipes de ello. Entonces vemos que nosotros como cristianos, pues esto nos confronta porque no solo de manera personal, sino como iglesia nos lleva a preguntarnos si hemos escuchado esto de nosotros. O sea, hemos orado así, hemos sido así, hemos escuchado esto en nuestras congregaciones, oramos así por nuestros hermanos, por nuestro pastor, intercedemos por ellos y damos gracias por sus vidas, por lo que está haciendo en sus vidas. ¿Cuántas veces hemos dado gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros? Desde ahí debe empezar. Por lo que ha hecho en nosotros, nos ha elegido, nos ha salvado. Debería de haber un sinfín, o sea, ser gratos todos los días, conforme el Señor te ha mostrado tu debilidad. Debes de ser muy agradecido. Conforme te ha mostrado tu pecado, debes ser muy agradecido. Conforme eres más humilde y pobre de espíritu, vives en más agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, por salvarte, perdonarte, regenerarte, justificarte y glorificarte, porque ya es un hecho.
Pablo enseñaba a Timoteo sobre esto. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5, Pablo le decía: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones noche y día. Noche y día. Y deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre consagrado al Señor. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo discernía que era un verdadero cristiano, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Fíjense, desde la abuela y la mamá le inculcaron la palabra a Pablo. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, porque ya veía su vida fructuosa de Timoteo. Entonces, cuando Pablo se acordaba de Timoteo, Pablo era movido a orar y a dar gracias en oración a Dios por Timoteo. Y te pregunto, hermano, ¿haces esto cuando te acuerdas de tus hermanos? ¿O solo hablas mal de ellos cuando te acuerdas de ellos? ¿Haces esto por tu pastor? Si no estás haciendo estas cosas, estas preguntas, todo eso que estamos viendo, estás viviendo en un error, no has comprendido el evangelio. Debemos preguntarnos, ¿oramos por nuestros pastores como lo hacían los filipenses? ¿Oramos por nuestros hermanos como Pablo lo hacía por el grupo de los filipenses? ¿Los apoyamos a nuestros hermanos o apoyamos a nuestros pastores por lo que hacen espiritualmente en nuestras vidas? Porque nos llevan el evangelio, pero no solo a nosotros, también a otros. Damos gracias y oramos por ellos, los apoyamos en oración, los apoyamos en todo lo que se pueda apoyar. Porque hasta los pastores tienen problemas. Entonces ellos, los filipenses, apoyaban a sus pastores, ellos lo hacían, ellos estaban preocupados y ocupados por su pastor Pablo, como Pablo lo estaba ocupado en enseñarles a través de la carta, pero en orar por ellos, aún haya distancia. Entonces Pablo daba gracias a Dios por el crecimiento y el desarrollo espiritual en esas iglesias a las cuales él les escribía. No tanto por lo material, sino por lo espiritual. Pero Pablo también daba gracias a Dios por esa generosidad también en lo material. Entonces este es el ejemplo de la iglesia de Filipos y de su pastor Pablo. Y está escrito para que sigamos ese ejemplo como iglesia. Independientemente, pero también como iglesia, porque hemos sido llamados a ser iglesia. Y esto obviamente requiere un esfuerzo, requiere entrega, requiere compromiso para una vida en oración, pero una vida de oración en gozo, de gratitud e intercesión. Entonces debe de haber una comunión por el evangelio con tus hermanos y con tu pastor, unánimes con ese mismo sentir, ese mismo enfoque, porque tenemos al mismo espíritu que levantó al Señor Jesucristo y que transformó a Pablo. Ese mismo espíritu es quien guía a todo cristiano a este mismo enfoque, el cual glorifica a Cristo. Así que el gozo de Pablo era expresado en las oraciones a Dios por los filipenses, intercediendo por ellos y agradecido por ellos. Gozo, gratitud e intercesión son clave y evidencia de una vida de oración a Dios correcta. Debemos estar enfocados siempre en ello. Una vida de oración debe ser fundamentada en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, porque sabemos que todo lo demás va a ser añadido. Entonces Pablo, gozoso, daba gracias por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los filipenses, pero también por lo que seguiría haciendo a su vida futura. Por eso termina diciendo en el versículo 6 de Filipenses 1, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estaba seguro de esto, dice, o sea, de esa comunión por el evangelio, ese mismo sentir, lo que los mantenía en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, en ese mismo crecimiento, era evidente. Pablo lo veía y sabía que la victoria era de ellos, porque Pablo discernía que era fructuosa su vida de ellos, que era evidente que eran verdaderos cristianos, y sabía que fielmente el Señor Jesucristo, quien prometió terminar siempre su obra, la terminaría en ellos como sus siervos. Entonces era en sí una buena obra que estaba empezando en los Filipos, los filipenses, y obviamente en los cristianos que dan fruto. Es una buena obra. O sea, realmente cuando un cristiano está dando fruto es una buena obra. Entonces Pablo expresa acá su confianza en lo que Dios hace. Dios es el diseñador, el que creó este mundo y el que diseña nuestras vidas.
y Dios es quien perfecciona la obra en nosotros. Entonces, debido a que esta obra había comenzado en los filipenses, Pablo estaba confiado de que Dios obviamente iba a dar ese perfeccionamiento, y esto es a futuro. Debemos tener mucho cuidado aquí, porque muchos usan esta cita fuera de contexto, la desvían, la tuercen y se abusa de ella. Es un pasaje que trae mucha controversia. Filipenses 1:6 lo mal usan para apoyar que si alguien cree en Cristo, que aún haga lo que haga, el Señor va a terminar la obra. O sea, aún no se esfuerce, aún no busque la santidad, aún no ore e interceda por los hermanos, aún no haga cosas que un cristiano hace. ¿Por qué? Porque Dios lo guía a esto. Entonces, obviamente, es mal usada esta cita, y no queremos decir que se va a perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero sí te aleja de Dios, sí te aleja de Dios. Y cuando no eres, obviamente demuestra, esta cita también demuestra, pues, con tu actitud que no eres salvo. O sea, muchos piensan y dicen y creen independientemente de lo que ellos hagan. O sea, no voy a hacer nada, yo ya soy salvo, Dios va a terminar la obra en mí, sin ser partícipes de la obra de redención. O sea, llevar el evangelio, ser obedientes, andar en santidad, cumplir los mandamientos, la santificación. O sea, esto obviamente demuestra que esas personas que piensan esto tienen un alejamiento de Dios, o de plano no son salvos, aunque se llamen cristianos. Entonces es muy cierto que la salvación, vuelvo a repetir, no se pierde. ¿Por qué? Porque la palabra ha dicho que es un don de Dios. Dios te la da, Dios te la otorga, tú no la puedes ganar. Recuerda que eso no se puede. Así que la salvación es un don. Pero esta cita no está enfocada en esa salvación exactamente. Sí, en una salvación futura, pero no en la salvación inicial, sino que está enfocada en la confianza que Pablo tiene al ver a un cristiano con una vida evidente de fruto, que obviamente va a ser salvo a futuro. O sea que el Señor lo va a glorificar. Entonces Pablo está hablando de confianza en Cristo. Tener confianza significa que creo fuertemente. Entonces Pablo está confiando respecto a lo que está viendo en los filipenses, de que ellos están caminando con Dios, hay fruto y obviamente hay una obra que se va a terminar. Entonces es de cuidado, porque Pablo no está enfocando a todos los cristianos, porque si fuera así, podemos ver la carta de Gálatas en capítulo 4, versículo 11, pues allá vemos cómo está dudando de esta obra. Pablo está dudando y dice, metemos de vosotros, refiriéndose a los Gálatas, que haya trabajado en vano con vosotros. Si fuera que todos los que se llaman cristianos son salvos y Dios va a hacer la obra al final, pues obviamente Pablo no hubiera enseñado esto. Aquí vemos claramente que Pablo obviamente se está refiriendo acá a los Gálatas, los de Galacia, una iglesia que se estaba desviando. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban metiendo falsas doctrinas y ya no había fruto. En vez de estar confiando en lo que Pablo les había enseñado, estaban confiando en lo que los judaizantes estaban enseñando y estaban dudando de la salvación. Se estaban desviando. Pablo temía que por esto se alejaran y obviamente también saliera a la luz quienes no son. Por eso vemos que Pablo obviamente no habla de terminar esa obra bien, habla de una labor que él estaba haciendo. Creo que he trabajado en vano con vosotros. O sea, como que di una enseñanza y se desperdició. Como pasa muchas veces en las iglesias, damos enseñanzas y las desperdician, no las toman, no las abrazan, no las practican. Y obviamente se desvían. Entonces, tanto los Gálatas como los filipenses eran cristianos, pero estos estaban siendo desviados, y por eso Pablo no está poniendo una confianza igual a la de los filipenses, de que se termine la obra porque está viendo algo que no está siendo fructuoso, ¿no? Entonces la confianza no es la misma respecto a Gálatas, a filipenses. Pablo en su carta a los filipenses estaba demostrando una confianza que no es vista en la de los Gálatas. Pablo veía y discernía que estos Gálatas se estaban desviando y que estaba su vida sin fruto. Por eso había esa desconfianza. Me temo de vosotros que haya trabajado en mano con vosotros. Contrario a los filipenses, que era seguro que Dios iba a terminar la obra en ellos. Y la prueba de que Pablo, que está confiando en los filipenses, la vemos en el versículo 7, que veremos la próxima semana, pero vamos a tomarlo nada más para
entender el texto en contexto, ¿no? Dice Filipenses 1:7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. O sea, Pablo estaba hablando con toda la confianza de la esperanza de ser glorificados a futuro, de que Dios los glorifique, de que iban a ser salvos y que iban a ir al cielo. ¿Por qué? Porque él está viendo la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Sus vidas transformadas, sus vidas en crecimiento, como verdaderos cristianos, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Pablo tenía evidencia de ello. Y era propio de Pablo afirmar que alcanzaría en el cielo. Así que Pablo, pues obviamente vio el fruto de los filipenses, por eso estaba con la certeza, esa seguridad de que continuarían de ese modo. Veía la madurez, van a continuar así hasta que Dios termine la obra. Entonces su seguridad es como la seguridad que tenemos cuando vemos a alguien que hace bien su trabajo siempre, ¿no? Lo vemos que, wow, esa persona, mira, puedo confiar, estoy satisfecho de lo que él hace o lo que ella hace y tengo la certeza de que lo va a hacer bien porque lo he visto. No solo una vez, sino muchas veces. Entonces esto es la seguridad que Pablo tenía por estos filipenses. Él los conocía, vio sus frutos, estaba seguro que se mantendrían en ese camino sinuoso, ese camino muy estrecho. Él estaba seguro de que ellos permanecerían en el amor de Dios, quien es capaz de guardarlos. Dice la palabra que es capaz de guardarlos de tropezar y que va a terminar la buena obra que había comenzado en ellos. Entonces, si usamos esta cita para afirmar que Dios va a terminar la obra en nosotros, independientemente de permanecer en Cristo, de no dar fruto, de no sostenerme en su amor, entonces estamos tomando el texto fuera de su contexto, estamos abusando del texto. Entonces Pablo, a pesar de toda la confianza que tenían los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16, los sigue instruyendo. Ahora, no es que esté dudando, pero les tiene que advertir. Les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La confianza que Pablo mostraba por el fruto de estos filipenses, pues no es que ya la ponga en duda, no. Y esto también muestra que no todos los que se dicen, pues obviamente son cristianos, y no todos los cristianos tampoco están haciendo lo correcto. Hay cristianos que se alejan. Entonces Pablo vemos que está exhortando acá a la iglesia de Filipos a sostenerse en la palabra, asidos de la palabra, agárranse, no se vayan en sus razonamientos, en sus corazonadas, ni en lo que ustedes crean porque se ve bonito, no, sino que en la verdad de Dios, lo que la palabra está queriendo decir, no sacando de contexto las citas, sino que se sostengan de la verdad de Dios. Entonces, esto pues muestra como que una advertencia, aunque tenía la seguridad, pero una advertencia para que no vayan a caer, porque muchos se confían y caen. Entonces, por eso los pastores estamos constantemente dando advertencia tras advertencia. De lo contrario, sabemos que pueden terminar mal. Como dijo Pablo, que podría haber sido una labor en vano. He trabajado en vano. Entonces, Dios es un obrero. O sea, Él es el diseñador, Él es un obrero, es el alfarero, se puede decir así, y Él completa sus obras y las termina, siempre las termina. Dios derrama su gracia en todo verdadero cristiano para que podamos nosotros caminar y Él nos vaya de alguna manera formando para que el día de mañana Él nos dé esa perfección. Él pone el querer, dice acá Filipenses, Él pone el querer de su buena voluntad en nosotros. Ocupados de la salvación con temor y temblor, no quiere decir que busques tú ser salvo, ya eres salvo, pero que se evidencie que eres salvo, ¿no? Entonces nos corresponde a los verdaderos cristianos que somos salvos, obedecer, como siempre habéis obedecido, no solo en mi ausencia, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia, aún más en mi ausencia. Entonces acá
Dice que tenemos que obedecer, esforzarnos, obedecer, permanecer en ese amor de Dios, porque lejos de Él, dice la palabra, que nada podemos hacer. Y el que es un verdadero cristiano sabe que debe haber esa permanencia, la cual trae mucho fruto, dice Juan 15, mucho fruto. Entonces, si no lo hay, quiere decir que no es cristiano. Si no hay fruto, no es cristiano. Entonces, no ha nacido de nuevo en espíritu, como le dijo el Señor al erudito de Nicodemo. Se conocía las escrituras, pero no había experimentado esto, que no había sido regenerado, que tenía que nacer de nuevo. Así que si hay fruto, es un hecho que has nacido de nuevo y es un hecho que Dios va a terminar la obra que ha empezado en ti. Que ha empezado en ti. Pero debes saber que se va a evidenciar. O sea, va a haber evidencia de que eres y que va a terminarse esa obra. ¿Por qué? Porque el Señor te está guiando. Quiere decir que sí está el Espíritu llevándote y tú estás siendo obediente, te estás esforzando, vives esforzándote, vives en santidad, vives en los mandamientos morales de Dios, estás avivando aquellas virtudes que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Entonces no debemos dudar de esto, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Acaso hemos visto que Dios comience una obra y la deje incompleta? No, claro que no. Dios no es así. Se requiere del estudio de la Biblia para conocer a este Dios. Mucha gente dice que lo conoce y no lo conoce porque no tiene nada de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para poder decir lo que Pablo dijo, necesitamos estar constantemente estudiando la Biblia. Por eso dice Pablo, estando persuadido de esto, que lo que Él comenzó en vosotros, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Acaso Dios dejó este mundo a media hechura? No. Él es el creador perfecto. Él es el gran alfarero y Él habló y se creó este universo y este mundo. Siempre termina sus obras perfectas y buenas. Él dijo, vio que todo era bueno. ¿Acaso Cristo vino y al ver las cosas feas al venir, porque empezó a ser perseguido, dejó su misión de redención a medias? No, para nada, no lo hizo. Entonces, esta obra en el cristiano fue de Dios. Dios la sustenta. Por eso no puedes ganarte la salvación. Dios te la da, Dios la sustenta y Dios la va a terminar. Pero eso no quiere decir que tú no tengas nada que hacer. Hemos dicho que si tienes al Espíritu, te va a llevar no a pereza ni a ociosidad, sino a vivir tras las huellas. Vas a seguir a Cristo. O sea que te vas a negar a tu yo, te vas a negar a su voluntad y vas a rendir tu vida a Cristo para seguirlo. Si en verdad has sido regenerado, si en verdad has sido perdonado, vas a hacerlo. Pero esto no es un ahora. Vamos a poner que la perfección va a ser ahora. No, la obra ya empezó a ti. Fuiste regenerado, ya empezó. Cuando eres regenerado es que ya empezó. Pero se va a perfeccionar y Pablo dice claramente hasta el día de Jesucristo, o sea, el día del Señor. Casualmente vimos, no es casualidad, lo vimos el domingo. El domingo lo vimos, el día del Señor Jesucristo va a venir en gloria. Dimos un estudio muy bonito y nos va a dar ¿qué? Cuerpos gloriosos para estar con Él en su gloria. Nos va a librar de la ira venidera y nos va a dar cuerpos gloriosos. Nos va a perfeccionar. Porque las escrituras no tienen al hombre como ese hombre perfecto que va a ir al cielo. No, para poder ir al cielo tenemos que ser perfeccionados por el Señor. Ahora, la madurez es otra cosa. Cuando a veces hablamos de perfección acá, nos referimos a madurez. Sin embargo, en esta cita no, estamos viendo que vamos a ser perfeccionados. Nos va a dar cuerpos gloriosos, pero eso es hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando se revele esa perfección en nuestra humanidad, porque Cristo así lo va a hacer. El día del Señor es el día del perfeccionamiento de la obra de la cual Dios ya ha comenzado cuando eres regenerado. ¿Acaso no es glorioso lo que Cristo va a hacer? O sea, primero lo que hizo y lo que terminará haciendo por nosotros, con nosotros y por nosotros, que siendo aún pecadores y merecedores de su muerte y su resurrección, porque Él de veras no merecíamos que Él muera por nosotros, Dios hecho carne, Cristo, murió y resucitó por nosotros para nuestra salvación, para nuestra redención. Cristo murió por nosotros inmerecidamente, se llama gracia. Y eso es algo glorioso, que cuando el Espíritu Santo te da convicción, te da arrepentimiento y fe, cuando crees esto es cuando tienes la gracia de Dios, que es el llegar a ser hijos. Te hace como con derecho a ser hijos, pero no tú lo ganas.
Dios te lo da. Tú escuchas el evangelio, tú dispones tu corazón, como pasó con Lidia, que tenía disposición y rogó. Yo creo que estuvo rogando y otros rogando por ellos que iban a escuchar, y por eso Dios le abrió el entendimiento, le dio convicción, vino en arrepentimiento y fe y creyó y fue hija de Dios. Y así nos pasa a nosotros, por voluntad de Dios. No nosotros lo hacemos, voluntad de Dios. Y esto nos debe impactar, porque es algo glorioso, majestuoso, que tú no puedes hacer, y que el ser humano natural no concibe en la mente. Dice, ¿cómo puede ser esto? No lo cree. Pero así es. Así obra el Espíritu Santo cuando dispones tu corazón para el Evangelio de Cristo. Te abre el entendimiento y te convence de esto. Te da convicción divina. Divina. Por eso viene el verdadero arrepentimiento, porque es un arrepentimiento que Él da. No es un arrepentimiento de uno, Él lo da. Él pone el arrepentimiento y la fe. Y obviamente rindes tu vida al señorío de Jesucristo. Por eso estamos nosotros los cristianos, comparte y comparte el Evangelio de Cristo fielmente. Por eso nos esforzamos en andar en santidad, no para ganar el cielo, sino para glorificar a Dios y para alcanzar esas almas que aún no conocen y que si mueren van al infierno. Porque tienes que tener siempre en cuenta, y lo repito porque se les olvida, que es imposible ganar la salvación. Ay, por mis generosas obras, porque soy buena persona. No. Solo a través de Cristo es posible ir al cielo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y tiene que haber una convicción y un arrepentimiento de fe que Él da, que el Espíritu Santo da. Pero para los que ya somos salvos, obviamente ya somos salvos, ya pasamos por esto, en automático que vivimos esforzados en agradar a Dios, en crecer espiritualmente, en glorificar al Señor Jesucristo con nuestra obediencia, con nuestra vida. Y esto es hasta nuestra muerte o su segunda venida. Pero los que no son cristianos, no desperdicien esta oportunidad que Dios les está dando al escuchar ahora esta palabra, este evangelio. Porque es seguro que si tú estás escuchando estas enseñanzas que estamos dando constantemente, Cristo quiere hacer la obra en ustedes. Cristo quiere hacer la obra en ustedes. Está derramando su misericordia en ustedes. Pero recuerda que Dios no obliga. Dios no obliga. Está en ustedes decidir rendir su vida al señorío de Jesucristo. Esto, vuelvo a repetir, buscando el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, porque hay evangelios falsos, hay evangelios diluidos. El verdadero evangelio de Cristo. Gálatas tenía un evangelio diferente, pues estaban desviando. Así que tiene que ser el fiel y verdadero evangelio de Cristo. Y cuando lo escuchen, rueguen a Dios, a mi Dios, decía Pablo, rueguen a Dios por misericordia para que sean perdonados del pecado que les condena al infierno. Rueguen a ese Dios para que sea su Dios, y les perdone y les libre de esta sentencia en el infierno, para que sean recibidos como hijos de Dios y sean partes del reino de Dios. Dios ha dado la oportunidad, lo ha hecho todo lo difícil. La gracia del evangelio en Cristo está por todos lados, se está promoviendo, se está dando en muchas redes sociales, pero es despreciado. No lo desprecien más y escúchenlo con disposición de corazón. Dios ha dado el privilegio a los cristianos de ser salvados por medio de un solo hombre que es el mediador entre Dios y el hombre, y es Cristo Jesús. Ese hombre, ese 100% hombre, 100% Dios, Dios hecho carne. Ese hombre vino, murió, resucitó, y ahora por él somos salvos. Y los cristianos, los que somos salvos, lo sabemos perfectamente, pero debe ser evidente en nuestras vidas. Y parte de la evidencia se va a ver en que oramos en gozo y de gratitud e intercesión por nuestros hermanos, por nuestros pastores. Es parte de nuestra responsabilidad y es la evidencia de ser de Cristo. Espero que Dios obre en sus corazones como está orando en el mío, y que Dios bendiga sus vidas grandemente.
delicias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús